arranca un programa más de esto que es Hablando Sin Filtro. A ustedes muchas gracias por conectarse con este espacio que, como saben, está todas las semanas con temas de interés, con invitados, con historias, con mucho por hablar y con mucho por tratar, dando ya al final de la semana. Y como se ha venido haciendo durante estos días, pues la intención es seguir hablando, por supuesto, de lo que vendrá este domingo, que son las elecciones legislativas, que tenemos además la responsabilidad de salir a votar, ¿no? Y cumplir con ese derecho al voto que tenemos, y pues la intención también ha sido en este espacio poder conversar. Ojalá se pudiera con todos, pero pues el tiempo tampoco alcanza, las agendas tampoco cuadran, pero pues la intención es tratar de que ustedes a través de este espacio pues conozcan diferentes candidatos, diferentes historias, perfiles y propuestas para que lleguen el domingo con la mente un poco clara, ¿no? Y decididos a saber por qué van a votar, por quién van a votar y además pues elegir a la persona que les representa. Como ha venido siendo tradición, digamos, cada vez que hay campaña, cada vez que hay elecciones y demás, pues como se les mencionaba, es hablar con candidatos, conocer historias, propuestas, y hoy pues para este programa no es la excepción, este último programa de la semana, y me da mucho gusto además de que sea Germán Ricaurte el invitado de esta noche a este programa, así que pues Germán, muchas gracias por estar aquí hoy en este programa. No, Santiago, pues muchas gracias por esta invitación, una fortuna poder estar en este espacio justo antes de las elecciones, justo antes del fin de semana en la que los colombianos van a escoger un nuevo Congreso de la República y en este caso particular los bogotanos van a escoger sus representantes a la Cámara. A la Cámara, pues muchas gracias además porque sé que la agenda es compleja, es extensa, es larga y pues muchas gracias por separar también un tiempo a esta hora pues para venir a conversar en este programa. Entonces, pues creo que la presentación pues la tenía aquí por si alguien de pronto, que creo que todos con seguridad o la mayoría lo habrá visto en redes sociales, en internet, en redes. Pero pues por si no, Germán Ricaurte, pues como bien lo hemos dicho, pues está aspirando a la Cámara de Representantes por el partido Nuevo Liberalismo y es además, o siempre ha estado también muy ligado al tema de la política, ha sido, y tenía por aquí, pero igual, economista, tiene un magíster en Derecho, Gobierno y Gestión de la Justicia, ha sido o fue también exedil de la localidad de Chapinero y siempre pues ha estado muy metido en el tema político, lo hemos visto siempre de alguna u otra manera ligado y pues ahora nuevamente aspirando a un cargo de elección popular como lo es la Cámara de Representantes. Así es, ya llevo 12 años haciendo política, en mi familia nadie había participado nunca antes, en mi casa ni mis papás, ni mi hermana, ni mis abuelos, ni mis tíos, nadie ha sido candidato a nada, jamás, ni funcionarios públicos, ni contratistas, no hay ningún vínculo con el sector público. Yo me metí en esto solo porque me di cuenta de que la política es una herramienta muy poderosa para transformar la sociedad. Y empecé desde que estaba en el colegio repartiendo volanticos como voluntario en campañas, luego me lancé como edil en mi localidad que es Chapinero, salí elegido en las elecciones del 2011 cuando tenía 19 años. Pucha, ¿cómo pasa el tiempo? Y estuve 4 años como edil, hicimos un trabajo muy intenso, muy disciplinado, con denuncias de casos de corrupción, con debates de control político en temas como el microtráfico, el estado de la malla vial local, creamos el Consejo Local de Propiedad Horizontal. Estuvimos pues apoyando la campaña de Carlos Fernando Galán más recientemente a la alcaldía de Bogotá, trabajé como asesor de la concejal Marisol Gómez durante un poco más de 1 año y medio, asesorándola en la discusión del plan de desarrollo distrital, del cupo de endeudamiento, del presupuesto distrital. Entonces ha sido un recorrido largo en la política, a pesar de que todavía no cumplo 30 años, pero ya llevo en esto un buen tiempo. Y ha sido una gran experiencia, he conocido muchísima gente y he aprendido de muchas personas con las que uno conversa en el día a día. Porque conocer que la política de punta a punta, ¿no? Y de extremo, o sea, ha podido, claro, navegarla por diferentes lugares, desde diferentes también áreas, cargos, por pasión, además también por gusto de la política, y decide nuevamente aspirar a un cargo como es ahorita pues la Cámara de Representantes. Y entonces, pregunta obligada y es, ¿por qué tomó la decisión o cuándo toma la decisión o por qué decide aspirar ahora a este cargo? Pues yo tomo la decisión a raíz de la noticia de que el nuevo liberalismo recupera su personería jurídica. Eso ocurrió a finales del año pasado con una sentencia de la Corte Constitucional que entendió que el nuevo liberalismo fue un partido víctima de la violencia política. Este partido fue fundado por Luis Carlos Galán en el año 79, existió durante solo 10 años y desapareció en 1989. Muchos de sus principales líderes fueron asesinados, como Galán, como Rodrigo Lara, figuras representativas como Guillermo Cano y muchos militantes y líderes del partido en diferentes regiones del país.
sufrieron una persecución, muchos tuvieron que exiliarse. Cuando este partido, a través de un mecanismo judicial, recupera finalmente su personería jurídica después de 32 años, pues yo me entusiasmé de formar parte de esta nueva generación, de esta segunda etapa del partido, y tomé la decisión de aspirar a la Cámara de Representantes para estar en la primera bancada del nuevo liberalismo en el siglo XXI. En el siglo XXI. ¿Por qué el nuevo liberalismo, Germán? O sea, ¿por qué esa como afinidad con el partido que de pronto los une? En primer lugar, la historia de este partido es muy significativa. Fue una generación de gente joven, muy valiente, muy irreverente, que se enfrentó a la clase política tradicional, al clientelismo, que denunció y enfrentó el narcotráfico. Pienso que el momento del país no es muy distinto de ese. Entonces esos valores de luchar por unas causas con valentía, defendiendo la ética en el servicio público, yo me siento recogido y representado, pero además por la defensa de las ideas liberales. Hoy en Colombia ningún otro partido político realmente representa las ideas liberales, ni la defensa de las libertades individuales. Desafortunadamente el Partido Liberal oficialista dejó de ser liberal hace mucho tiempo, se convirtió en un partido de maquinarias que termina acomodada siempre para obtener una victoria. Entonces uno ve a César Gaviria, que es el director de ese partido, que en las elecciones pasadas apoyó a Iván Duque para llegar a la presidencia y ahora está en conversaciones con Gustavo Petro para apoyarlo. Y eso lo único que demuestra es que es un partido que hace rato abandonó las ideas y la ideología y está dedicado a la mecánica electoral, a acercarse a quien se cree que va a ganar la presidencia para asegurar una cuota de poder. Hay un vacío ideológico en Colombia y es quien representa las ideas liberales. Y yo veo en el nuevo liberalismo el partido que puede defender esas ideas liberales, que es con las que yo me siento representado. O sea, quienes mantienen ese legado y quienes han tratado de conservar esto han ido trasladándose al nuevo liberalismo, ¿cierto? Es como tratando de crear algo donde sí esté fundamentada esa base y no como lo que menciona de pronto del otro lado, que ya ha ido perdiendo un poco. Considero que sí. Cuando yo renuncié al Partido Liberal en el año 2018, como también lo hizo Juan Manuel Galán, en la carta de renuncia yo le expresaba a la dirección del partido que yo sigo siendo liberal, pero el partido dejó de serlo. Y ver que el nuevo liberalismo puede ser el espacio para representar esas ideas, pues me entusiasmó mucho para ser candidato en esta oportunidad. En esta oportunidad, candidato, como lo mencionábamos, pues a la Cámara de Representantes por el nuevo liberalismo, con el número 102. Así es. Para que entonces este domingo, si usted quiere darle el voto y apoyar a Germán, pues lo haga entonces marcando en el tarjetón el nuevo liberalismo, que es para que la gente no se vaya a confundir, ¿no? Que es el que tiene la cara de Luis Carlos Galán en la foto, digamos, del tarjetón, y el número 102 de ese tarjetón el domingo. Exactamente. Tenemos un problema serio de pedagogía electoral, sí. Es que la gente por el color rojo y por el nombre del partido confunde el Partido Nuevo Liberalismo y el Partido Liberal. Y explicarle a la gente que en el tarjetón aparecen como dos partidos completamente distintos. El Partido Liberal tiene una L, tradicional, que mucha gente reconoce. El nuevo liberalismo, que ustedes van a ver por primera vez en el tarjetón, la mayoría de ustedes, y los que sean mayores pues lo verán después de 32 años, tiene el rostro de Luis Carlos Galán y la palabra nuevo liberalismo, y a pesar de que el color sea parecido y el nombre sea parecido, es fácil distinguirlos en el tarjetón si ustedes buscan la cara de Galán. La nuestra es una lista abierta de voto preferente en la que ustedes pueden elegir el candidato que más les gusta. Yo tengo el número 102. Los números de Cámara de Representantes van del 101 al 118, son 18 candidatos por partido. El mío es el número 102, que es el segundo número de la lista. Entonces, quienes quieran apoyarnos marcan el logotipo del partido, Nuevo Liberalismo, y el número 102. Y el 102, y que algo también importante es que sí hace falta, desafortunadamente, un poco de pedagogía electoral, ¿no? Y la gente, uno pues vota por desconocimiento, porque se confunde, porque tampoco a veces, como que no sé si es por falta de atención o algo, pero entonces te va marcando la casilla del partido, pero el número que no es se lo dan a otro candidato, y hace falta un poco de pedagogía en el tema. Entonces pues para que también lo tengan súper en cuenta y lo sepan con anterioridad. En internet porque pueden encontrar la foto de un tarjetón, pues para que también puedan de pronto hacer como ese ejercicio electoral, ¿no? Y llegar ya como conscientes a las urnas. Y pues con el número 102 por el Partido Nuevo Liberalismo. Quisiera también, Germán, rápidamente para la gente que está conectada y quienes verán también esto en diferentes plataformas digitales, es
que supongo también se están preguntando es, ok, vamos a votar, pero ¿por qué vamos a votar? Entonces, si de pronto vamos a contarle a la gente brevemente el tema de las propuestas y de las ideas que tiene para llegar a la Cámara de Representantes. No, por supuesto. Son muchas las problemáticas que aquejan a los bogotanos y a los colombianos en general. Yo voy al Congreso de la República, a la Cámara de Representantes por Bogotá, a enfrentar el populismo económico y el populismo punitivo. Vamos a enfocarnos en los temas de seguridad y empleo, pero sin caer en prometer cosas que no se pueden cumplir o sin decirle a la gente que con una solución mágica vamos a arreglar los problemas de un día para el otro. Por ejemplo, uno de los temas fundamentales de nuestro partido, de Galán y de las ideas que queremos defender en el Congreso es trabajar por una nueva política de drogas, aceptando que la guerra contra las drogas como la conocemos fracasó rotundamente, que ha costado billones de pesos y ha dejado miles de muertos, y hoy desde Colombia se exporta más cocaína que en la época de Pablo Escobar, el consumo interno es mayor que en la época de Pablo Escobar, la cantidad de dinero del narcotráfico que se lava en Colombia es mayor que en la época de Pablo Escobar. Entonces la estrategia definitivamente no ha funcionado, no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Nosotros apuntamos a un proceso de regulación de todas las sustancias que será por etapas, que requiere una conversación internacional también para cambiar el paradigma, pero que finalmente nos permita invertir ese dinero en lugar de un gasto militar, tenerlo enfocado en la salud pública, en la educación, en la prevención, en las vías terciarias para las regiones más golpeadas por el narcotráfico, para que puedan sacar sus productos agrícolas y ser más competitivos. Eso es fundamental porque va a dañarle el negocio a los narcotraficantes y nos va a permitir reducir los niveles de violencia tanto en zonas rurales de Colombia como en las ciudades donde operan estas bandas del microtráfico. Es una apuesta por una nueva política de drogas, en primer lugar. Segundo, en materia de seguridad, es grave el problema de reincidencia delictiva. Personas que han cometido un delito, han ido a la cárcel, cumplen una condena y luego salen y vuelven a cometer nuevos delitos. Para trabajar en esta problemática, yo estoy proponiendo impulsar un programa nacional de apoyo y acompañamiento a la población pospenada, la gente que ha cumplido ya una condena y sale, debe contar con oportunidades de estudio y de trabajo. En algunos países incluso brindan oportunidades de alojamiento temporal, acompañamiento psicosocial, acompañamiento jurídico, para que las personas tengan un entorno favorable para reencauzar su vida y dedicarse a una actividad económica legal. En muchos países del mundo se ha demostrado que estos programas disminuyen los niveles de reincidencia delictiva. En Colombia han existido unos pilotos de baja escala y hay unos ejercicios muy valiosos por parte de fundaciones particulares, de iglesias, de ONGs, pero el gobierno nacional debe contar con un programa serio y robusto que atienda a esta población, pensándolo como una inversión en seguridad para disminuir los niveles de reincidencia delictiva. Y por último, porque son muchos temas, para no extenderme en exceso, sí vamos a tener un compromiso muy serio de hacerle seguimiento y control a los grandes proyectos de infraestructura que van a estar construyéndose en nuestra ciudad durante los próximos años, arrancando por el metro de Bogotá, que cuesta más de 20 billones de pesos y en el que el gobierno nacional aporta un porcentaje muy importante del dinero para hacer la obra, pero también está el corredor de la séptima del Transmilenio por la 68, la ALO Sur, los Regiotram. Entonces necesitamos los representantes a la Cámara por Bogotá hacer un compromiso serio de hacerle seguimiento a estas obras para generar alertas en caso de que se estén generando demoras o sobrecostos injustificados. Pienso que ese debe ser un trabajo articulado con el Consejo de la Ciudad, pero sin olvidar que la Nación está aportando una cantidad muy importante de dinero para desarrollar estos proyectos. Esos son, digamos, que algunas de las propuestas que hay. Si quiere la gente, supongo, ahondar en el tema, pues igual a través de las redes de Germán, a través de Twitter. Hoy es muy fácil acceder a la información, afortunadamente, entonces si quieren de pronto ahondar o entrar como entretenimiento a cámara, pues lo pueden hacer. Hay algunas también así que están simplemente como nombradas como brevemente. Bueno, son muchos temas. O temas, sí, para que la gente los tenga. Una discusión, por ejemplo, sobre cómo
se determina el salario mínimo. Yo quisiera dar el debate en el Congreso, que se discuta la posibilidad de que sea de carácter regional para que responda a las diferentes dinámicas departamentales de nuestro país en términos de costo de vida, desempleo, informalidad, pobreza. Decretar esta medida de carácter nacional suele llevarse por delante y afectar de manera desproporcionada las regiones más pobres del país o donde hay mayor población en la informalidad. En materia ambiental, por ejemplo, para enfrentar la minería ilegal, queremos trabajar para incluirla dentro de los delitos fuente del lavado de activos, que es una idea que no es original mía, que han intentado varios gobiernos de forma consecutiva y siempre fracasa en el Congreso de la República por la cantidad de intereses que hay detrás de eso. Pero eso sería un duro golpe para quienes ejercen la minería ilegal, que contamina los ríos con mercurio. Eso termina contaminando los peces, que luego son de consumo humano. Y otro tema, digamos, para mencionar brevemente, en la lucha contra la corrupción, apostarle a una inversión en tecnología tipo blockchain para poder fortalecer y robustecer los procesos de contratación, porque es una tecnología muy segura y que permite una trazabilidad en los procesos que sería muy importante. Ha habido pilotos ya en Colombia por parte de la Procuraduría, por parte de la Alcaldía de Medellín. Qué bueno sería en el próximo Plan Nacional de Desarrollo asegurar un buen presupuesto para que esto pueda implementarse ya de manera generalizada. Digamos que algunos de los puntos, como lo mencionaba igual, si ustedes quieren andar en detalles y en propuestas o leer detenidamente a través de redes lo pueden hacer. Pueden estar pendientes, igual, pues lo que digo, afortunadamente todo es muy fácil, a todo podemos acceder de manera, digamos que eficaz, ¿no? Entonces, para que quienes también lo quieran hacer, pues lo puedan, no sé, intentar averiguar y pues digamos que ir también entonces tomando decisiones para llegar este domingo ya con la mente clara, que creo que es lo más importante, y es llegar el domingo con la conciencia, digamos, clara por quién van a votar y por qué van a votar por esa persona, y no esperar a llegar allá a que alguien les diga, a que alguien les sople, a que les aconsejen los señores de la mesa, que es lo que también suele pasar, que hay mucha gente que cree que simplemente es como birritos, van y votan a la loca, sin entender además, que lo comento más cuando hablo de estos temas y cuando también lo he conversado durante estos días, es que entendamos, creo que la importancia que tiene marcar esa X en el tarjetón, ¿no? Que eso no es por azar, ni por plan, ni porque qué rico, ¿no? Y el certificado y demás, la foto, sino que entendamos la responsabilidad que tiene el ejercer el derecho al voto. Es fundamental. Es que el Congreso de la República toma unas decisiones importantísimas. No es solo hacer las leyes o modificarlas y las modificaciones a la Constitución, sino también el ejercicio del control político, de vigilar cómo se desempeña un gobierno, las actuaciones de cada uno de sus ministros. También en el Congreso se eligen altos funcionarios, ¿no? Como los órganos de control, la Contraloría, la Procuraduría, el Defensor del Pueblo, los magistrados del Consejo Nacional Electoral. El Congreso toma unas decisiones muy importantes que terminan afectando nuestra vida diaria. El Plan Nacional de Desarrollo, con los programas que se van a ejecutar para cada 4 años. El presupuesto general de la nación, en que se invierten nuestros impuestos. Es de la mayor importancia de esta elección y yo creo que desafortunadamente no se le presta la atención debida y por eso tanta gente llega al día de las elecciones sin saber por quién va a votar. También hay que decir que nuestro sistema electoral no es el más amigable con el votante. En Estados Unidos son estos distritos donde se presentan 2, 3 candidatos en cada uno de ellos, entonces la gente conoce un poco más a profundidad las diferentes alternativas. En Colombia se eligen 100 senadores a nivel nacional, entonces se presentan 100 candidatos por partido y al mismo tiempo a la Cámara de Representantes, pues en el caso de Bogotá son hasta 18 candidatos por partido. Es una gran cantidad de aspirantes, hay más de 150 candidatos a la Cámara por Bogotá. Y eso hace difícil que el ciudadano del común conozca el perfil y la propuesta de cada uno de ellos. Y ese exceso de información a veces de tantos candidatos al mismo tiempo tratando de darse a conocer y difundir sus ideas, termina generando es lo contrario, una desinformación o un desinterés de las personas que se aburren de ver tanta publicidad. Y llega ese día de elecciones sin que muchos ciudadanos sepan por quién van a votar. Entonces la invitación es a informarse, a leer las diferentes opciones. Considero que en todos los partidos hay gente buena, hay gente con excelentes hojas de vida, con propuestas sensatas. También en todos los partidos hay gente que tiene cuestionamientos o que promete cosas imposibles de cumplir. La invitación es a informarse y votar por alguien que ustedes consideren que los representa de la mejor manera o que tiene ideas en común con ustedes, que si ustedes
fueran la persona que se van a sentar en esa curul a votar una ley, esa persona votaría, digamos, de forma similar a ustedes. Creo que eso es lo importante, que uno se siente identificado por quien está votando, no que tengan como cosas afines, Así es. que se sienten identificados y además así rápidamente para que lo tengan en cuenta, que siempre también hemos tratado aquí, o he tratado de recordarlo, es aparte de lo que va a recibir, que es el tarjetón de Cámara y de Senado, va a poder también pedir el tarjetón para las consultas de interpartidistas. Correcto. El 13 de marzo, este domingo, ustedes van a recibir 2 tarjetones, Cámara de Representantes, en este caso por Bogotá, pero en cada departamento del país se le entrega un tarjetón distinto de Cámara de Representantes, incluso en los consulados un tarjetón de representantes de colombianos en el exterior. Ese es el primer tarjetón. El otro es el del Senado, que es el mismo en todo el país, incluyendo los consulados. Y luego están las consultas de candidatos a la presidencia que ustedes deben pedirla. Hay 3 consultas distintas. Ustedes solo pueden escoger una de las 3 para votar. Hay una consulta que es la del Pacto Histórico, donde está Gustavo Petro. Otra que es la de la Coalición Centro Esperanza, donde está Juan Manuel Galán, Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria, entre otros. Y está la del Equipo por Colombia, donde están Char y Federico Gutiérrez, entre otros aspirantes. Entonces, y Gustavo Petro en el del Pacto Histórico compite también con Francia Márquez, con Camilo Romero. Entonces, ustedes pueden escoger una de las 3 consultas o ninguna si no quieren, y escoger el candidato de su preferencia, que va a ser luego candidato presidencial para la primera vuelta. Entonces, para sintetizarlo, les entregan Cámara de Representantes, Senado de la República, ahí van 2 tarjetones, y el tercero ustedes deciden si lo piden. Elección. Una de estas 3 consultas de candidatos a la presidencia. A la presidencia. Germán, ¿cuál podría ser? Porque lo que hablamos hace un ratico es la gente diciendo que son demasiados candidatos, todos tienen propuestas, todos tienen ideas, con seguridad muchos coincidirán en muchos puntos, claro, y en otras cosas no, pero digamos que en algún punto se encontrarán. En este caso puntual, si la gente de pronto tuviera que tener en cuenta o darle a la gente de pronto una razón de cuál es ese factor diferenciador de Germán Ricaurte, ¿cuál sea la respuesta o cuál sea ese factor diferenciador? Considero que hemos tenido un proceso de formación desde lo académico y desde lo laboral que nos permiten representar de manera correcta a los bogotanos. La experiencia en una junta administradora local que hace una labor similar a la del Congreso pero a muy pequeña escala. La experiencia en otra corporación pública como la del Consejo de Bogotá nos permite conocer bien cómo funcionan estas instituciones y llegar directamente al Congreso de la República a trabajar, no a aprender cómo funciona un cuerpo colegiado. El haber pasado por una junta administradora local también nos permite tener la perspectiva de lo que es la problemática barrial, local, el día a día de la ciudadanía, porque es que en el Congreso pues uno debe trabajar por toda la población y no son solamente las grandes discusiones de una reforma a la justicia, una reforma a la salud, una reforma tributaria, sino que uno no puede perder de vista ese trabajo con las comunidades en el día a día. Y nos hemos preparado también desde lo académico, estudiando la carrera de Economía, estudiando una maestría enfocada en conocer los problemas de nuestro sistema de justicia y cómo abordarlos de una forma práctica para ir mejorando su eficiencia. Así que considero que el trabajo político que hemos hecho, el conocimiento de la ciudad, el haberla caminado durante cerca de 12 años, conversado con tantos ciudadanos, nos permite hoy considerar que podemos hacer un trabajo muy serio y muy disciplinado desde la Cámara de Representantes por Bogotá, pero además sin perder de vista otro factor importante, y es que sabemos interactuar con la ciudadanía y comunicarnos de forma permanente también a través de las redes sociales. Sí. Uno no se puede desconectar luego de la realidad, salir elegido y encerrarse dentro de una oficina. Hay que comunicarse de manera permanente con la gente en la calle y aprovechando también las plataformas tecnológicas para rendir cuentas, contarle a la gente lo que uno está haciendo en el día a día y recibir retroalimentación, porque el país va cambiando, la ciudad va cambiando y sus problemáticas van evolucionando. O sea, hay gente que sale elegida, se desconecta durante y se pierden. Hay gente sí, porque en campañas todos son queridísimos y cuando llegan a los puestos se olvidan exactamente eso, de que la gente, uno que los eligió, con la que conversaron, que les dio el voto y que después, no, como si no.
Cambian el teléfono. Cambian el teléfono, Se va no hasta la contestan. oficina y lo ve ahí sentado. Dice, no, digan que no estoy. que tuve que salir. Eso pasa con mucha gente, entonces, pues bueno, afortunadamente el caso de Germán es todo lo contrario y la gente puede tener la certeza y la claridad de que va a seguir siendo el mismo Germán que la gente conoció en campaña, el que ha visto en todo lado y que va a poder tener esa comunicación, claro, que las agendas y demás, pero sigue teniendo esa cercanía con la gente de comunicación fluida, poderle uno decir a su representante a la Cámara, a su congresista, ya tengo una idea para reformar una ley, quiero impulsar este proyecto de ley, o me parece que esta institución no está funcionando de manera correcta, porque no le hacemos un debate de control político, de no tener las puertas abiertas para poder llevar a cabo sus ideas, o denunciar una problemática en un sector de la ciudad, que la persona se ponga al frente y articule las diferentes entidades que pueden tomar decisiones para resolverla. Lo mínimo que uno espera de una persona que uno elige para que lo represente en una corporación pública tan importante. Y que también sepan que el día de mañana, mientras usted salga a ejercer su derecho al voto, pues tiene derecho también a reclamar después, y además de que pues puede también ese control, ¿no? De yo voté por usted, y también aplaudir cuando está bien, pero también cuando no esté bien, también poder decir, oiga, aquí no está esto funcionando, usted dijo que iba a hacer esto, hagámoslo, pero en la medida en que salgan a votar, porque a la gente le gusta criticar mucho, pero es la que el domingo está en su casa viendo televisión todo el día y nunca ejerció su derecho al voto. Sí, la democracia va más allá del voto. Una parte importantísima es votar por quien nos va a representar, pero luego viene la participación ciudadana, es hacerle veeduría a esas personas que escogimos, cómo están trabajando, cómo se están desenvolviendo, involucrarse también, como les decía, entregando ideas para poder desarrollar proyectos de ley, para poder llevar a cabo debates de control político, pero también involucrarse en las diferentes instancias de participación ciudadana, porque es que además del Congreso, los concejales, los ediles, existen una cantidad de espacios en los que la gente puede aportar de manera voluntaria a su ciudad y a su país, como lo son los jueces de paz que se escogieron en enero de este año, los consejos de juventud que se escogieron a finales del año pasado, las juntas de acción comunal en los diferentes barrios, y en Bogotá tenemos espacios interesantísimos como los consejos locales de propiedad horizontal o los consejos locales de protección y bienestar animal. La invitación es a involucrarse en esos procesos para servirle a la ciudad también en los tiempos libres, y conocer más de cerca cómo funciona la administración pública para poder también hacer propuestas y críticas aterrizadas. Desde fuera también siempre es fácil cuestionar a los gobiernos locales, distritales, nacionales, pero cuando uno empieza a conocer cómo funciona por dentro la administración pública, le cambia la visión, y puede uno también lanzar propuestas más atinadas y más aterrizadas de cómo hacer las cosas mejor, de cómo ser más eficientes. Bueno, le tengo las últimas preguntas ya para antes de acabar con este programa. Una que, bueno, lo mencionaba ahorita, del tema digital, ¿no? De que también ese contacto, afortunadamente las redes nos permiten tener mucho más cercanía, hablar las cosas sin el tema, ahí sí sin filtro y sin que haya un veto, ¿no? De alguna manera. Y creo que también, y para muchos de pronto lo recordarán y lo habrán visto, tal vez no en otro espacio, sino en redes sociales. Y yo lo tengo todo porque se lo quería preguntar, porque ha cogido bastante fuerza el por ejemplo en TikTok, y se ha convertido para la gente también como en entrar a entender las cosas que pasan de una manera diferente, con la certeza y con todo lo que implica, pero de una manera más cercana, que a la gente también le llega y se la queda a la gente muy guardada también ese tema a través de redes sociales. Así es. Con el ciudadano preocupado. No, las redes sociales son una cosa espectacular para poder estar en contacto con la gente, para poder conocer una diversidad de opiniones inmediatamente, ¿no? Y TikTok es una red social la de mayor crecimiento en este momento, especialmente entre los jóvenes, pero también veo que cada vez más hay gente de mayor edad que está ingresando a esta plataforma, y nos ha permitido interactuar con miles de personas literalmente. Hacemos videos comentando algunas de las noticias que ocurren en nuestro país, muy absurdas generalmente. Este es un país en el que ocurren cosas que parecen irreales, además, explicar. Y entonces tratamos de hablar de política para que los jóvenes se interesen de una manera con humor, con sarcasmo, porque no tiene
todo en la política que ser tan extremadamente serio. Y yo sí considero que el humor nos permite reducir los niveles de violencia en el lenguaje. No solamente generar interés de los jóvenes y de poblaciones que tradicionalmente la política les puede parecer aburrida o lejana o difícil de entender algunos debates, sino que también poder dar esas discusiones bajando los niveles de violencia en el lenguaje. No todo tiene que ser una pelea, no todo tiene que ser insultarse para poder discutir con el otro. Y yo creo que en la política colombiana falta mucho el humor. A veces se hace desde afuera. Se comenta con humor desde afuera, algunos periodistas, algunos comunicadores, pero desde dentro de la política generalmente no se hace. Y yo creo que ha sido un ejercicio interesantísimo. Yo le agradezco mucho a todas las personas que siguen los videos, que los comentan, y toda esa gente que me he encontrado en la calle que me dice, oiga, yo lo conozco porque lo sigo en TikTok. En TikTok. Es súper chévere, es muy gratificante encontrarse con gente así, con muy buena onda en la calle, y le dan mucha energía a uno para continuar trabajando, para continuar publicando esos videos que además son hechos de una forma muy casera, muy precaria, y con un humor muy barato, pero que nos ha permitido interactuar con la gente y conocer sus opiniones. Ha sido muy valiosa esa experiencia. Ha sido chévere, así pasa precisamente. La gente dice Germán Ricaurte, y claro, lo empiezan a identificar, pero muchas veces, sí, el de TikTok. Así es. Y se quedan como si no se dedicara al TikTok, pero no. Pero sí es una forma más de acercarse a la gente, a los jóvenes, a la gente tal vez adulta. Y es chévere porque es precisamente eso, es entrar a ver la noticia, porque claro, si uno la encuentra en internet es o muy densa o uno no la entiende, ¿no? Y es brevemente, en unos minuticos y en segundos, es poder entender un poco el panorama nacional, la coyuntura, de una manera fácil, entretenida, y que algo le termina quedando también a uno. Entonces también por si de pronto no lo han hecho o ya lo han hecho, pues para que también vayan a seguir a Germán en redes y en TikTok también. Son videos diarios, casi diarios. Yo trato de hacer lo más posible. Generalmente son 2 por semana, 3 por semana. A pesar de que son videos cortos, porque esa es la gracia de esa plataforma, que los videos toman tiempo. Duren máximo 3 minutos, pero toman algo de tiempo mientras se graba, se edita, y sobre todo mientras se determina qué noticias vamos a comentar. Entonces yo a lo largo de la semana voy apuntando cosas ridículas y absurdas que pasan en nuestro país y tratamos de conectarlas en videos que generalmente además no quedan muy bien conectados. La gente me dice, usted salta de un tema al otro que no tiene nada que ver. Pero eso sí. Pero es la forma como de contextualizar un poco lo que está pasando en el país. Y la verdad es que ha sido muy gratificante. Yo empecé a grabar videos hace un poco más de un año en TikTok. Antes, digamos, abrí la plataforma para conocerla, para ver cómo funcionaba, cuál era la dinámica, pero solamente hasta hace un poco más de un año empecé a grabarme ya hablando y expresando mis opiniones, y ha funcionado bien. Sí, muy bien. Además, porque yo me di cuenta que era una herramienta muy poderosa para la política también. Vi lo que ocurrió en la campaña presidencial de Estados Unidos, en Biden contra Trump, lo que ocurrió en la campaña presidencial del Perú, en la campaña legislativa de México, en la campaña presidencial de Ecuador, fue fundamental. Entonces observé que en Colombia la clase política no había ingresado a esa plataforma, o no mucho, ¿no? Algunos. Han ido entrando unos. Allí. Yo empecé a grabar videos. Ya hoy creo que todos los candidatos a la presidencia tienen sus cuentas de TikTok, y muchos candidatos al Congreso, pero siento que muchas veces en esa plataforma siguen publicando los mismos videos de las otras redes sociales, y solo quienes comprenden que es un lenguaje muy distinto, que es un formato distinto, diferente, les ha ido muy bien. Fíjese lo curioso, el candidato presidencial de mayor edad, que es Rodolfo Hernández, es el político colombiano con más seguidores en TikTok, porque comprendió que la comunicación allí es muy distinta, sin gustarme a mí sus ideas, pero es un tremendo comunicador para esa red social. Así es, y además porque en el caso de Germán, el contenido de Germán, pues este país, no sé si afortunado o desafortunadamente, pero pues le da material fácil y seguido. No hay que esperar mucho tiempo para tener material, digamos, para ese estilo, porque en este país pasan cosas, todo, cada minuto, cada día, una peor que la otra, que a veces parecen como sacadas de película, como de un cuento de ficción, pero no, pasan, de verdad pasan y pasan en este país. Entonces pues creo que material hay y seguirá habiendo durante mucho tiempo para contenidos. Hay permanente. Digamos, hoy mismo yo publicaba un video comentando esta noticia del señor Matos, que el IMPEC lo llevaba de paseo a hacer sus vueltas personales, y eso le costó
el puesto a unos altos funcionarios, ¿no? Del IMPEC y de la Picota. Pero también pues es lo que está ocurriendo con la guerra en Rusia y Ucrania, que ha generado un impacto fuertísimo en todo el mundo, un impacto económico, un drama social. Vemos que permanentemente hay material, y eso mezclado con el cierre de estas campañas presidenciales, este senador que está acusado pues de delitos electorales, que además es el presidente de la Comisión de Ética del Senado, imagínense. Que eso es lo increíble. Que sale a dar un discurso lanzando madrazos en su cierre de campaña, indignado, usando un lenguaje muy salido de tono. Entonces, esos son, por ejemplo, algunas de las noticias que conectamos en el video que publiqué hoy. Que está publicado. Pero permanentemente hay material, permanentemente pasan cosas en esta ciudad. Generalmente hay noticias ridículas de todo tipo de robos. Que le robaron la coca del almuerzo a una persona, que se metieron a una salsamentaria y se robaron unos quesos, que ahorita en el contexto de las campañas políticas hay gente disfrazándose de volanteadores de campañas políticas para robar a la gente. Entonces, efectivamente, en esta ciudad, en este país pasa de todo. Pasa de todo. Germán, para terminar, pues ha sido como lo comentábamos ahorita y también antes de arrancar con este programa, pues días, semanas largas, extensas, jornadas de todo el día, volanteos, ir a reuniones, a cierres de campaña, puerta a puerta, en fin, todo lo que se pueda haber inventado uno para tener ese contacto con la gente. Y antes de, digamos, ya llegando a esta recta final, digamos, de lo que será este domingo de las elecciones legislativas, ¿qué le ha dejado personalmente, por ejemplo, la campaña? De pronto el contacto con la gente, los recorridos. ¿Qué ha dejado pronto esta etapa de campaña? Sin duda, hablar con la gente es valiosísimo. Yo creo que uno aprende de todas las personas con las que conversa en la calle, sea el presidente de un banco, o sea un alto ejecutivo de una compañía, o sea un vendedor de aguacates, un conductor del SITP, un reciclador. Todos tienen mucho que enseñarle a uno, porque cada persona conoce bien su realidad, los problemas que lo afectan en el día a día, sí. Y la gente va madurando ideas de cómo podría mejorar esa situación, y esas ideas que le da a uno la gente lo enriquecen a uno mucho, le enseñan a uno a aprender el contexto tan distinto en el que vive todo el mundo, pero también a tener un banco de ideas, de propuestas, de posibles soluciones a las problemáticas. Entonces, el contacto con la gente es fundamental, es lo mejor que le queda a uno en una campaña. La gente que uno conoce y que se vincula al equipo de trabajo, los voluntarios, toda esa gente que le mete el empeño, que se asolean con uno, que se mojan con uno bajo la lluvia, que comparten los contenidos en las redes sociales, la gente que se toma el trabajo de organizar una reunión para invitar amigos o familia para presentarlo a uno, para que uno pueda presentarle sus ideas, es un gran esfuerzo. Entonces, conocer a esa gente que se la juega por un proyecto colectivo y por unas ideas también es muy valioso, porque la mayoría de mis grandes amigos de la vida me han quedado gracias a campañas políticas. Eso a mí me encanta también. Y finalmente, creo que esta campaña específicamente ha tenido una particularidad, y es que ha estado, digamos, en medio de la pandemia, esta etapa de la pandemia, y ver algunos de los cambios. Yo que he salido tantos años seguidos a volantear, a interactuar con la gente, y hacerlo esta vez con tapabocas, se siente distinto. Yo siento que hay una mayor indignación acumulada de la gente hacia la política que en ocasiones anteriores. Siento que además hay mayor desconfianza. Algunos no quieren que uno se acerque por la pandemia o por la inseguridad, porque usted tiene la mitad de la cara tapada además. Entonces a la gente no le gusta que se le acerquen nunca, pero mucho menos en una pandemia y usted con la cara tapada en una ciudad tan insegura como esta. Entonces eso ha sido una gran experiencia, muy enriquecedora, que yo creo que además la pandemia también ha tenido unos impactos sobre el marketing político y sobre la forma de desarrollar las campañas, esta vez mucho más digitales que antes. Sí, y ahí con ese último punto antes claro, a la gente no le gusta el tema, uno, de que se le peguen, claro, porque no cree o que van a robar, o no quiere, sino que se imagina. Dos, la pandemia, pero si lo conversaba yo con alguien en estos días, si no sé mal fue con Diego Escayón, y era también ese ejercicio del volante. Entonces reciba, o sea, si ya lo tiene, pues reciba el volante, ¿no? Como ese gesto también, porque también implica la gente que nunca lo ha hecho y que nunca ha volanteado, no entiende
lo que significa estar parado ahí, y también el tema de repartir, ¿no? De querer, o sea, porque tiene una buena intención, es entregarle un folleto, una propuesta, y que la gente generalmente es como a rechazarlo, entonces si de pronto hay una posibilidad de recibirlo, pues simplemente por el simplemente hecho de recibirlo, no como por cortesía y por nada más, ¿no? Como por recibirlo, si quieres lo lees, pues lo haga lo que quiera, pero si no los llevo con la mano extendida, que también es horrible ver eso, como quedan ahí como extendidos y nadie les recibe, los ignoran terriblemente. Es difícil, digamos que uno poner su nombre como candidato tampoco es fácil, porque Sí. uno se expone a un montón de cosas. Uno presenta lo que es su vida, sus ideas, y le pone, digamos, al escrutinio público, y pararse allí a conversar con la gente, y afrontar toda la indignación de las personas hacia la clase política, Esa es la aunque no otra. haya sido uno el que ha estado gobernando. Y se vengan a dar madrazos Es diarios. difícil, uno se gana maderazos, pero uno también entiende que la rabia de la gente es hacia la política, hacia las decepciones, las promesas incumplidas, no es hacia uno, no es personal. Cuando uno deja de tomárselo personal y comprende que es una indignación, uno también empieza, digamos, a utilizar eso para poder mejorar lo que uno está planteando, para uno asimilar mejor y entender mejor el sentimiento de la gente en la calle. A mí muchas personas que hacen política me dicen que para qué salgo a repartir volantes, que eso no tiene mucho sentido ya, que nadie lee eso. Y es cierto que muchas personas no reciben el volante, otras lo reciben y lo arrugan muy rápido y lo botan a la caneca, otros lo reciben y lo guardan pero nunca lo van a leer. Es cierto que la inmensa mayoría de las personas no terminan leyendo el volante. Sin embargo, yo siempre incluyo, y me regañan, usted que trabaja en una agencia de publicidad, me regañan todos los expertos en marketing porque me dicen que yo pongo muchísimo texto. Yo les digo, mire, yo sé que la mayoría no lo lee, pero los que sí lo leen, y si alguno de ustedes alguna vez ha recibido un volante mío, pues yo quiero que me puedan conocer a través de lo que está escrito ahí. Un buen resumen de mi hoja de vida y un buen resumen de la propuesta de lo que quiero hacer en el Congreso. Que el que se toma el tiempo de leerlo, Sí. conozca cómo pensamos para que tome la decisión de si quiere apoyarnos o no. Y yo sí veo muchísima gente que recibe el volante también y se sienta en una banca de un parque o se lo lleva y se lo va leyendo en el bus, en el Transmilenio, y le escribe a uno un mensaje, estuve leyendo su volante y tal cosa, o la gente se va con el volante, lo va leyendo y luego se regresa caminando a comentar algo con uno, a preguntarle algo. Y por esas personas que se toman el tiempo de leerlo, vale la pena ese ejercicio de trabajo en calle. Más uno conoce gente espectacular en la calle. En la durante calle. el ejercicio del volante también es una excusa para abordar a las personas y poder conversar con ellas. con la Uno gente. puede simplemente llegar a hablarle a alguien de la Ya, nada. sí. El volante es una herramienta para poder conversar con la gente que se interesa. Pero también respeto y entiendo a las personas que no quieren saber nada de la política y rechazan la pieza publicitaria, porque también es comprensible. Tenemos un Congreso con casi el 90% de imagen negativa. También el propósito de este ejercicio político es poder aportar un granito de arena a transformar esa realidad, que la gente pueda recuperar algo de confianza en sus instituciones, ganarse la credibilidad. De pronto hay gente que no va a votar por uno en esta ocasión, o gente que vota en blanco durante muchos años, pero que si luego ve que alguien hace un buen trabajo, luego se anima más adelante a apoyarlo a uno. Apoyarlo. Uno se tiene que ganar también ese respeto y esa credibilidad a punta de trabajo y de resultados. Y con seguridad, con lo que hay ahorita, con los candidatos y las opciones que hay, pues uno cree que el Congreso se va a reformar de alguna u otra manera, y afortunadamente pues están ustedes que quieren llegar a transformar, que realmente el tema no es llegar a, que lo hará también yo, no es a calentar silla, no es a dormir en el Congreso, no es a cobrar sin hacer nada, ausentarse también de las sesiones, sino que por el contrario es gente que tiene las ganas, tiene la pasión de llegar a hacer cambios. Entonces pues creo que van con toda, no, para que sean 4 años y ojalá pues muchos más, para seguir trabajando pues día a día por este país, que creo que sí necesita urgentemente un cambio y que se reforme y que la gente pueda recobrar precisamente ese tema de la confianza en el Congreso, que vuelvan a ver a la política, claro, hay gente que no le gusta, pero que la puedan volver a confiar y sentir cercana, que no les van a tumbar, que no les van a robar, que van a ser los mismos de siempre. Entonces creo que por ahí van abriendo también un nuevo camino importante para lo que viene ahorita, como para también las generaciones que vendrán después y querrán también transformar el país pues poco a poco desde los diferentes cargos. Así es.
Así es, sí, yo creo que hay de diferentes tipos. Unos son los que van a calentar el asiento y a no hacer nada, y otros desafortunadamente son los que van a hacer negocios en el Congreso. También. Enriquecerse ellos, enriquecer a sus familias. Pero siento que hay una generación nueva de personas en diferentes partidos políticos que hacen las cosas bien, que tienen claro que si uno se mete a la política es para hacer un servicio público, y que si uno tiene la gran oportunidad de estar sentado en una curul del Congreso es para ir a trabajar de forma disciplinada, que puede haber discrepancias en las ideas, que uno puede pensar muy distinto a otros, pero la gente sí, lo mínimo que espera es que la persona vaya y haga un buen trabajo allí y rinda cuentas sobre lo que está haciendo, y se comporte además de forma decorosa en una institución como esas. Así es, pues Germán, muchas gracias por haber estado en este programa, muchas gracias por también sacar un tiempo que yo sé que es complejo de la agenda y de todos los compromisos que hay, y más en esta recta final, cuando tan solo quedan días, 2 o 3 días para que sean las urnas, para ir a las urnas. Entonces pues muchas gracias por estar en este espacio. Hace rato has venido también tratando de hacer un programa, se dio para esta ocasión pues con esta candidatura, y ojalá pues pueda volver a estar aquí en este programa, ahora ya no como candidato, sino como ya representante de la Cámara electo para este nuevo periodo legislativo que es 2022-2026. Entonces pues muchas gracias, y no sé si de pronto algún mensaje final, o también invitar por supuesto a la gente a que este domingo que salga a votar, pues vote en el tarjetón por el nuevo liberalismo y el número 102. No, gracias Santiago por esta invitación, a todas las personas que nos vieron, gracias por acompañarnos a lo largo de esta entrevista, e invitarlos este domingo a que salgan a votar por la persona que mejor lo represente. Espero que puedan darme la confianza para llegar a la Cámara de Representantes por Bogotá, a desarrollar un buen trabajo de control político y un buen trabajo en materia legislativa, pero sin apelar al populismo, llevando algo de sensatez a las discusiones públicas, y que en 4 años podamos estar diciendo, miren todo el trabajo que hicimos, un informe de gestión dando cuenta de todo lo que dijimos en campaña y las acciones que tomamos para poder avanzar en esos temas a lo largo del periodo. Reiterar la invitación a votar este domingo, y quienes quieran apoyarnos, marcar el logotipo del nuevo liberalismo con la cara de Luis Carlos Galán y el número 102. Para que lo tengan presente, nuevo liberalismo número 102 este domingo 13, ¿así me fue? Sí, 13 de marzo, de 8 a 4 de la tarde, igual la gente lo puede hacer. Entonces pues bueno, ya poco a poco pues van conociendo, y pues ojalá, lo que les decía, pues pueda tener aquí otro espacio en este programa, ahora sí pues ya para seguir hablando, ya una vez electo como representante. Algunos creo que no queda nada por fuera para abordar. Creo que no, que me sigan en las redes sociales. También, por favor. En todas aparezco como Germán Raya al Piso Ricaurte. Para que estén presentes, y pues a quienes también se conectaron, pues muchas gracias. A quienes están viendo este programa ahorita o quienes lo verán después, también pues gracias por conectarse. Y recuerden que todas las semanas pues hay contenido de interés, hay temas, hay invitados, hay historias, en fin, todo pues variado para la información. Estos días pues será un poco político por la coyuntura, pero pues igual ustedes podrán aquí seguir conociendo historias y pues todo lo que hay semana a semana en este espacio que es Hablando Sin Filtro. Así que pues muchas gracias, y nos vemos la semana entrante con más contenido y con más temas de interés en este espacio.